El despertar espiritual siempre ha sido presentado como el punto final del viaje humano, el momento en que el alma, cansada de los ciclos del sufrimiento y la ignorancia, finalmente ve la luz y comprende la verdad. Sin embargo, esa certeza, esa sensación de haber llegado al destino, puede ser la trampa más sutil jamás tejida. Porque cuando la mente cree que ha alcanzado la iluminación, deja de cuestionar, deja de observar, y en ese instante, la ilusión vuelve a sellar sus barrotes, pero esta vez revestidos de oro. El buscador, convencido de su libertad, se convierte en un prisionero más refinado, encerrado en la jaula de la falsa luz. Este fenómeno no es nuevo, ha acompañado a los místicos, filósofos y sabios de todas las eras. Muchos alcanzaron una comprensión profunda del universo, sintieron la disolución del ego y experimentaron una expansión que parecía divina. Pero la paradoja surge cuando el ego, aún en su sutileza, reclama esa experiencia como suya. Dice: yo he despertado, yo he visto la verdad. Y con esa simple afirmación, el ciclo se reinicia, pero bajo una forma más sofisticada. El ego ya no se disfraza de ignorante, sino de sabio. Ya no busca poder material, sino poder espiritual. Y así, la sombra se reviste de luz, y el buscador, sin notarlo, vuelve a dormir, esta vez bajo el resplandor engañoso de su propio orgullo. El falso amanecer es ese punto en el camino donde el alma cree haber alcanzado la cima, pero en realidad se encuentra frente al espejo del demiurgo, una luz que no proviene de la fuente, sino de su reflejo. Esa luz es seductora, cálida, convincente. Invita a descansar, a sentirse especial, a pensar que el viaje ha terminado. Pero el verdadero despertar no halaga al buscador, lo desintegra. No ofrece confort, sino vacío. No promete conocimiento, sino silencio. Por eso, casi nadie llega más allá del falso amanecer, porque el ego teme desaparecer. Prefiere una prisión luminosa antes que enfrentar la vastedad de lo que realmente es. El demiurgo, en la tradición gnóstica, es el arquitecto del mundo ilusorio, el imitador del creador original. No gobierna por oscuridad, sino por engaño. No necesita oprimir a las almas con violencia, le basta con hacerlas creer que ya son libres. Y para lograrlo, les ofrece una copia, una versión brillante de la verdad, una espiritualidad cómoda, predecible, con respuestas para todo. Así el buscador se siente en paz, pero esa paz no nace del silencio interior, sino del autoengaño. Es la paz del prisionero que ha decorado su celda y se ha convencido de que vive en un templo. Esa ilusión de despertar tiene muchas formas. Puede ser una doctrina que promete salvación, un maestro que asegura poseer el conocimiento, una experiencia mística que el ego convierte en trofeo, o incluso la creencia de haber trascendido el ego mismo. En todos los casos, el resultado es el mismo. El flujo de la conciencia se detiene en una imagen, en una idea, en una identidad. Y el buscador, que una vez caminó por el desierto en busca de la verdad, se detiene para adorar un espejismo. Cuanto más real parece la luz, más perfecta es la trampa. El verdadero peligro del falso amanecer radica en que la mente, al creer que ha comprendido, se cierra a lo desconocido. Pierde la inocencia del principiante y con ello, la capacidad de ver. Porque la visión pura no pertenece al que sabe, sino al que observa sin pretensión. El conocimiento espiritual acumulado se convierte en un muro, y detrás de él, el silencio deja de oírse. Así, lo que comenzó como búsqueda genuina se transforma en dogma, y la energía viva del despertar se convierte en estructura muerta. La mente proclama haber alcanzado la verdad, pero la verdad no puede ser alcanzada, solo reconocida en el instante presente, libre de todo deseo de conquista. El falso amanecer promete respuestas, pero el despertar real comienza cuando las preguntas ya no tienen importancia. Promete seguridad, pero la verdad desmantela toda certeza. Promete poder, pero la conciencia no busca dominar, sino ver. Cada vez que el ego se apropia de una experiencia espiritual, la convierte en una nueva forma de esclavitud. El buscador deja de ser humilde ante el misterio y se erige como autoridad, olvidando que lo sagrado no se posee, se contempla. Esta es la ironía divina que pocos comprenden. El despertar no es un logro, es una rendición. No es una conquista, es una disolución. El falso amanecer ofrece luz sin silencio, sabiduría sin vacío, espiritualidad sin muerte del yo. Por eso tantos quedan atrapados allí, encantados por la belleza del reflejo, sin darse cuenta de que la verdadera luz no brilla, sino que revela. La verdadera luz no halaga, sino que desnuda. En la antesala de la gnosis, la mente aún busca, el ego aún exige, la ilusión aún seduce. Pero aquel que ha visto la trampa sabe que incluso la luz puede mentir.
que el brillo más intenso puede ocultar la sombra más profunda, que el despertar, si tiene dueño, no es verdadero. Solo cuando el buscador deja de aferrarse al resplandor, cuando se atreve a cruzar la oscuridad sin guía ni promesa, el falso amanecer se disuelve, y lo que queda no es luz ni sombra, sino pura presencia. Esa presencia no necesita nombre, ni propósito, ni significado. No busca convencer, ni enseñar, ni iluminar. Simplemente es. Allí, el buscador desaparece y la conciencia permanece. Allí, el viaje termina, no porque se haya alcanzado un destino, sino porque nunca hubo un camino que recorrer. En las profundidades del pensamiento gnóstico se oculta una verdad que incomoda a la mente moderna. El universo que habitamos podría no ser la creación de un Dios perfecto, sino la obra de un imitador, un arquitecto ciego que construyó un reflejo imperfecto del reino original. A este arquitecto se le llamó Demiurgo. No es el mal en su forma clásica, sino algo más sutil, la falsificación de la divinidad. Su poder no reside en la oscuridad, sino en la habilidad de imitar la luz. Su dominio no se sostiene por el miedo, sino por la fascinación. Y es precisamente esa imitación lo que mantiene a las almas girando, creyendo avanzar hacia la libertad, cuando en realidad solo se adentran más en la prisión del resplandor falso. El Demiurgo no creó tinieblas, creó espejos. Cada espejo refleja una imagen de lo divino, una forma de sabiduría, una promesa de liberación. Pero todas esas imágenes son copias que distraen a la conciencia de su origen. En ellas, el buscador ve la silueta de lo eterno, pero nunca su esencia. Es el eco de una voz lejana, el reflejo de una luz que no pertenece a este mundo. Y sin embargo, el alma fascinada por el reflejo, lo adora, lo estudia, lo defiende, creyendo que en esa luz encontrará su salvación. Así, el Demiurgo gobierna no como tirano, sino como artesano del engaño, ofreciendo a cada buscador la ilusión exacta que su mente desea encontrar. A lo largo de la historia, esta imitación ha tomado formas infinitas. Religiones, dogmas, promesas de salvación, técnicas de iluminación, fórmulas de ascenso espiritual, todas con la misma estructura: ofrecer una respuesta al sufrimiento humano, pero mantener la búsqueda activa, porque mientras el alma busca, sigue encadenada. El Demiurgo no teme a las religiones ni a los místicos, los usa. Cualquier forma que haga creer al hombre que puede poseer la verdad, pertenece a su juego. Él no necesita destruir la fe, solo necesita dirigirla hacia lo ilusorio. En su reino, cada verdad tiene un precio, y cada revelación genera un nuevo velo. Las almas que despiertan a medias se convierten en guardianes de sus propias cadenas, defendiendo con fervor las luces que los ciegan. Proclaman haber encontrado a Dios, sin darse cuenta de que el verdadero Dios no puede ser encontrado, porque nunca se perdió. El Demiurgo se alimenta de esa búsqueda incesante, del deseo de comprender, de la necesidad de definir lo indefinible. Mientras la mente se esfuerza por entender, la conciencia permanece atrapada en el movimiento de su propio pensamiento. El imitador de la luz no es una figura externa. Habita en cada mente que busca controlar la realidad, en cada pensamiento que intenta apropiarse de lo divino. Su reino no está en los cielos, sino en la percepción misma. Porque la percepción, cuando está contaminada por el deseo de ver la verdad, deja de ver. Es el ojo que intenta mirarse a sí mismo, y en ese intento, se pierde. Así opera el Demiurgo, transformando la aspiración en prisión, el conocimiento en orgullo, la devoción en vanidad espiritual. Cuando el buscador alcanza un estado de expansión, cuando siente la energía del cosmos y la conexión con todo lo que existe, el Demiurgo le susurra: eres especial, eres diferente, has despertado. Y el alma, en lugar de disolverse en la totalidad, se aferra a esa identidad luminosa. La luz se convierte entonces en una nueva forma de ego. La prisión no se rompe, solo se rediseña con materiales más sutiles. La libertad se convierte en otro papel dentro del teatro cósmico que el Demiurgo dirige, y el buscador, creyendo ser espectador, sigue actuando dentro de la misma obra. El verdadero misterio es que el Demiurgo no es consciente de su engaño. Es un creador imperfecto, convencido de su propia divinidad. En su ignorancia, imita al original sin comprender su esencia. Y así como el Demiurgo imita a Dios, el hombre imita al Demiurgo, crea mundos, fabrica ideas, levanta templos mentales, y se pierde dentro de sus propias creaciones. La cadena de imitaciones continúa, de lo divino a lo humano, de la luz al reflejo, del ser al pensamiento, hasta que alguien se detiene, hasta que una conciencia, en silencio, observa sin interpretar, y en esa observación pura, la ilusión se resquebraja.
Comprender al demiurgo no es un acto de fe, sino un acto de visión. No basta con rechazar la oscuridad, hay que ver también el engaño contenido en la luz. Porque el buscador que huye de la sombra para refugiarse en el brillo solo cambia de cárcel. El único modo de escapar es dejar de buscar refugio. Cuando la conciencia deja de moverse entre polos, cuando ya no teme a la oscuridad ni desea la luz, el juego del demiurgo se derrumba. El verdadero despertar no destruye la ilusión, la revela. Muestra que tanto la luz como la sombra forman parte del mismo sueño. Y cuando el alma lo comprende, no necesita huir, no necesita ascender, no necesita alcanzar nada. Porque lo que observa, aquello que ve más allá del engaño, nunca fue prisionero. El demiurgo puede crear mundos, pero no puede crear conciencia. Su poder termina donde comienza la observación pura. En ese punto, la falsa luz pierde su fuerza. El brillo deja de seducir. Lo que antes parecía divino se muestra como un eco, una sombra de algo infinitamente más profundo. La mente calla. Y en el silencio que queda, no hay Dios ni demiurgo, solo la conciencia eterna mirándose a sí misma, libre de todo reflejo, libre incluso de la idea de libertad. En el viaje interior, el ego no desaparece al primer destello de luz. Se transforma. Aprende a vestirse de pureza, a hablar en el lenguaje del espíritu, a usar palabras como despertar, vibración, energía, conciencia. Se disfraza de sabiduría y adopta la forma del buscador mismo. Ya no desea dinero ni poder, sino reconocimiento espiritual. Ya no se identifica con el cuerpo ni con la mente ordinaria, sino con la ilusión de ser más consciente que los demás. Es el mismo ego, pero más sofisticado, más difícil de detectar, porque ahora opera dentro de la espiritualidad, no fuera de ella. El ego espiritual no busca iluminarse para conocer la verdad, sino para poseerla. Desea ser el dueño del misterio, el intérprete del universo, el maestro de los dormidos. Se alimenta de experiencias trascendentales, acumula conocimientos y se convence de haber trascendido. Pero todo lo que acumula, incluso en el plano espiritual, refuerza su identidad. Cada meditación, cada retiro, cada revelación se convierte en una joya más en la corona del yo iluminado. Y así, la trampa se cierra, el ego ya no teme al despertar, lo administra. Se convierte en su propio sacerdote. El problema no está en la práctica, sino en la identificación. Cuando el yo cree que medita, que evoluciona, que comprende, el movimiento interior deja de ser libre y se convierte en una empresa. El buscador comienza a medir su avance, a compararse con otros, a juzgar quién está más despierto. Pero el despertar verdadero no puede medirse. No hay escalones, no hay grados, no hay méritos. Lo que se revela no pertenece al yo, porque el yo es precisamente lo que se disuelve cuando la verdad aparece. Por eso, mientras exista la sensación de progreso espiritual, el ego sigue vivo, disfrazado de virtud. Este ego refinado es el último guardián del velo. A diferencia del ego mundano, que busca dominar el mundo exterior, el ego espiritual busca dominar el mundo interior. Pretende purificar la mente, erradicar el deseo, eliminar el sufrimiento. Pero cada intento de eliminar algo refuerza la división. Quien lucha contra el ego, lo alimenta. Quien busca deshacerse de su sombra, la proyecta. Porque en la raíz del deseo de ser mejor, más puro, más despierto, sigue latente la idea de un yo que desea alcanzarlo. Esa es la paradoja. El ego espiritual no muere al contacto con la luz, la absorbe, la utiliza, la convierte en su nuevo lenguaje. Muchos buscadores llegan a un punto donde sienten haber trascendido el ego. Dejan atrás el orgullo visible, el deseo de posesiones, la ira, la competencia. Pero en silencio, sin que lo noten, aparece algo más peligroso, la sutil sensación de superioridad por haber trascendido. Esa delicada creencia de que ya no se es parte del mundo ordinario, de que se pertenece a una conciencia más alta, de que se está más allá. Esa es la semilla del ego espiritual, una forma de orgullo tan invisible que se confunde con humildad. Sonríe, medita, habla con calma, pero en su centro late el mismo impulso de siempre: yo soy alguien. El ego espiritual es hábil porque no se manifiesta con violencia, sino con aparente serenidad. No busca imponerse, sino guiar. No necesita gritar, porque el eco de su sabiduría se siente suficiente. Habla de amor, pero desde la distancia. Enseña sobre el silencio, pero no calla. Predica la unidad, pero se separa del resto al considerarse despierto. El buscador, sin advertirlo, se transforma en maestro antes de haber dejado de ser alumno. Y el alma, que alguna vez buscó liberación,
ahora busca seguidores. El círculo se completa. El despertar genuino destruye toda pretensión, todo deseo de ser alguien. No deja nada que pueda reclamar el mérito de haber despertado. Por eso, cuando el ego espiritual se enfrenta con la verdad, siente miedo, porque comprende que no hay premio, ni identidad, ni triunfo. Solo vacío. Y ese vacío no puede ser poseído. Es el final del buscador, la disolución del actor, la muerte del personaje. Pero el ego teme desaparecer. Prefiere una vida eterna dentro del laberinto, adornado con palabras sagradas, que una sola mirada al abismo que lo revelaría como ilusión. El ego espiritual teme el silencio real, porque en el silencio no puede narrarse. Teme la quietud auténtica, porque allí no hay logro ni progreso. Prefiere moverse, recitar mantras, buscar nuevas prácticas, explorar planos sutiles, aprender más técnicas, leer más libros. Pero todo eso, por más elevado que parezca, sigue ocurriendo dentro del sueño. Cada palabra pronunciada desde la creencia de estar más cerca de la verdad, aleja aún más de ella. Porque la verdad no tiene distancia, y no se encuentra al final de un camino. Está aquí, antes del pensamiento que la busca. Cuando el buscador se da cuenta de que su propio deseo de iluminación lo mantiene prisionero, comienza el verdadero proceso de disolución. Ya no se trata de destruir al ego, sino de verlo. Verlo en acción, en su necesidad de control, en su impulso por sentirse importante incluso dentro del camino espiritual. Esa simple observación, sin juicio ni resistencia, es el principio del fin. El ego no puede sobrevivir a la mirada que no lo alimenta. En el instante en que la conciencia observa sin identificarse, el movimiento del yo se detiene, y lo que queda no necesita nombre. Allí, donde el buscador deja de buscar, el ego espiritual pierde su poder. Se revela como lo que siempre fue, un intento desesperado del pensamiento por perpetuarse. No hay batalla, no hay victoria. Solo el reconocimiento de que todo lo que se creía ser, incluso lo más luminoso, pertenece al mismo sueño. En ese punto, el alma comprende que la verdadera humildad no consiste en sentirse menos que nadie, sino en dejar de sentirse alguien. Y ese es el umbral de la liberación, el instante en que ya no hay yo que quiera despertar, porque el despertar ya no es algo que ocurra a alguien. El conocimiento ha sido venerado por siglos como la antorcha que ilumina la oscuridad de la ignorancia. Desde los templos antiguos hasta las escuelas modernas, la humanidad ha levantado su fe sobre la promesa de que saber es liberarse. Pero en el sendero espiritual, el conocimiento es una espada de doble filo. Lo que en apariencia ilumina, también puede cegar. Porque mientras más conceptos acumula la mente, más densa se vuelve su prisión. Y el buscador, sin darse cuenta, cambia las cadenas de la ignorancia por las cadenas del intelecto. La mente quiere entenderlo todo. Quiere definir lo divino, organizar lo infinito, clasificar la experiencia. Quiere tener un mapa para cada misterio, una explicación para cada vacío. Pero el acto mismo de entender es ya una forma de fragmentar la totalidad. Cuando algo es comprendido, deja de ser infinito, se vuelve manejable, seguro, domesticado. Así, la mente convierte lo sagrado en objeto, lo inefable en concepto. Y lo que alguna vez fue una experiencia viva se transforma en doctrina, en teoría, en palabra. El fuego del misterio se apaga en el instante en que se lo nombra. El conocimiento espiritual, en su nivel más superficial, es una trampa especialmente peligrosa, porque ofrece la sensación de avance. El buscador lee libros sagrados, estudia símbolos, interpreta escrituras, y poco a poco construye un castillo mental donde se siente protegido. Pero ese castillo está hecho de ideas, y las ideas son solo sombras. Se confunde comprensión con realización, memoria con sabiduría, discurso con despertar. Y el ego, oculto detrás de las palabras elevadas, sigue respirando. Se siente más sabio, más preparado, más consciente. Pero la conciencia no crece por acumulación, sino por vaciamiento. El conocimiento que nace del pensamiento pertenece al reino del demiurgo. Es un reflejo más, una luz intelectual que brilla en la superficie de la mente pero no toca la raíz del ser. El conocimiento verdadero no puede almacenarse, porque no pertenece al tiempo. No se transmite, se reconoce. No se adquiere, se revela cuando el pensamiento se aquieta. Es una comprensión silenciosa, sin palabras, sin estructura, sin pretensión. Es el ver sin buscar. Por eso, los sabios verdaderos no hablan para enseñar, sino para señalar el silencio que ya habita en quien escucha. La mente, sin embargo, teme ese silencio. Le aterra no saber.
Prefiere una mentira brillante antes que un vacío honesto. Se aferra a las palabras, a los maestros, a los sistemas espirituales, como un náufrago a los restos de su barco hundido. Pero todo conocimiento, incluso el más puro, se vuelve carga si no se disuelve en la experiencia directa del ser. Cada concepto, cada teoría, cada revelación es una piedra más en la mochila del buscador que se niega a soltar. Cuanto más sabe, más lejos queda de la simpleza. Y la simpleza es el lenguaje de lo eterno. El conocimiento, en su forma ilusoria, da una sensación de control. Hacer sentido del mundo parece un modo de dominarlo. Pero la verdad no se deja poseer. No puede encerrarse en una fórmula, ni explicarse en un verso sagrado. Todo intento de definirla es el reflejo del miedo a desaparecer en ella. Por eso, el conocimiento espiritual suele ser la última defensa del ego. Cuando el yo teme disolverse, se refugia en conceptos sobre el amor, la conciencia o el universo. Habla de unidad, pero en su interior sigue sintiéndose separado, aferrado a la idea de que entiende. La comprensión mental sustituye la experiencia viva, y el alma se duerme dentro de su propio discurso. El verdadero conocimiento no es acumulativo, es revelador. No añade nada, quita todo. No enseña que es Dios, sino que no es. No describe la realidad, sino que muestra los velos que la ocultan. Y cuando esos velos caen, lo que queda no puede ser enseñado. Lo que el lenguaje llama sabiduría es apenas el eco de esa visión, una sombra que señala hacia algo que la mente no puede contener. La gnosis auténtica ocurre cuando se ve directamente, sin pensamiento, sin intermediarios. Cuando la conciencia se reconoce a sí misma como el espacio donde todo ocurre. El conocimiento ilusorio busca poseer la verdad, la gnosis real permite ser poseído por ella. El primero nace del esfuerzo, la segunda de la rendición. Uno busca comprender, el otro observa sin interpretar. Uno nace de la mente, el otro del silencio. Y ese silencio no es ignorancia, sino pureza. Es el estado en el que no hay necesidad de afirmar nada, porque todo se ve con claridad sin nombrarlo. En ese ver, la mente deja de tener importancia. El pensamiento se vuelve herramienta, no amo. La verdad deja de ser una idea y se convierte en presencia. Cuando el buscador comprende esta diferencia, el conocimiento deja de ser su meta y se convierte en su sombra. Ya no busca aprender más, sino desaprender lo que lo separa de la realidad. Su mirada se vuelve simple, directa, transparente. Ya no busca explicaciones, porque ve que todo lo que existe está sostenido por el mismo silencio que lo observa. No hay nada que agregar, nada que perfeccionar, nada que conquistar. Lo que es, ya es. Lo que se comprende, se disuelve. Lo que permanece, no puede describirse. En ese estado, el alma deja de depender de los libros, de los maestros, de las palabras. Todo se convierte en un espejo. Cada sonido, cada gesto, cada respiración revela la verdad que antes se buscaba en templos y escrituras. Porque el conocimiento supremo no está en el contenido, sino en la conciencia que lo percibe. Esa conciencia no sabe, pero ve. No argumenta, pero comprende. No posee la verdad, pero es una con ella. Cuando el buscador alcanza ese punto, el juego del conocimiento termina. La mente puede seguir hablando, estudiando, compartiendo, pero ya no busca sentido. Ha comprendido que todo saber es provisional, y que la única verdad duradera es el silencio que observa el saber y la ignorancia por igual. Allí, el alma descansa. Ya no necesita probar nada, ni enseñar nada, ni convencer a nadie. Porque lo que realmente ve, no puede decirse. Y lo que puede decirse, ya no importa. Llega un momento en el camino espiritual en que toda búsqueda se vuelve cansancio. El alma, tras años de leer, meditar, comprender y ascender, descubre que nada la ha llevado realmente a casa. Ha acumulado conocimientos, ha vivido revelaciones, ha seguido maestros y métodos, pero la sensación de plenitud siempre se disuelve al amanecer del día siguiente. Entonces, algo profundo comienza a suceder, una rendición silenciosa, una fatiga sagrada. Es el punto donde la conciencia se da cuenta de que todo lo que persigue es parte de la ilusión, incluso el deseo de despertar. Y en ese instante, por primera vez, deja de buscar. No hay iluminación más pura que esa pausa. No se trata de un acto de voluntad, sino de un colapso interior de la necesidad de llegar a alguna parte. La mente, que siempre se movió en el tiempo, en el pasado que compara o en el futuro que promete, se detiene. Y lo que aparece entonces no es una nueva comprensión, sino la evidencia de lo que siempre estuvo allí,
la conciencia misma, libre del esfuerzo, libre del yo que quiere alcanzar algo. En ese ver sin buscar, no hay buscador ni meta, solo presencia. Buscar implica distancia. Supone que la verdad está fuera, en otro lugar, en otro momento. Pero la verdad no se alcanza porque nunca estuvo separada. Lo que la mente llama búsqueda espiritual es, en esencia, una distracción refinada, un movimiento constante que evita mirar lo que ya es. El ego espiritual teme la quietud porque en la quietud muere. Por eso se mueve sin cesar, inventando caminos, escalones, propósitos. Pero la conciencia no necesita moverse para ser. La verdad no necesita ser encontrada, solo vista. Y ver no requiere esfuerzo, requiere silencio. El acto de ver sin buscar es la forma más pura de inteligencia. Es una atención sin dirección, sin expectativa, sin deseo de resultado. Es mirar un pensamiento sin seguirlo, una emoción sin nombrarla, una sensación sin querer cambiarla. Es permitir que la realidad sea lo que es, sin intervenir, sin juzgar, sin interpretar. Cuando la atención se mantiene así, libre del deseo de obtener algo, ocurre una transformación silenciosa, la ilusión pierde su alimento. Porque toda ilusión, toda trampa del demiurgo, toda forma del ego, se sostiene únicamente gracias a la atención inconsciente que las alimenta. La mente siempre busca porque teme desaparecer. Cree que detenerse equivale a morir. Pero esa muerte es precisamente el nacimiento de lo real. Cuando la búsqueda cesa, no queda el vacío que el ego teme, sino una plenitud tan vasta que no necesita nombre. Esa presencia no pertenece a nadie, no es una conquista ni un estado elevado. Es la esencia que observa todos los estados, la que ha estado presente antes de toda experiencia y permanecerá después de toda idea. Ver sin buscar es simplemente reconocerla. En el silencio del no buscar, la conciencia descubre que todo lo que existe, el pensamiento, el dolor, la duda, la alegría, ocurre dentro de ella, y sin embargo, ella no se altera. El mundo sigue girando, pero ya no hay identificación con el movimiento. La mente puede seguir pensando, pero esos pensamientos ya no hipnotizan. Las emociones pueden surgir, pero no arrastran. La conciencia mira todo, y en esa mirada, todo se disuelve en paz. Es como si el universo entero se reconociera a sí mismo a través de un solo instante de quietud. Los antiguos sabios lo llamaban el ver puro, el ojo que no duerme, la conciencia que no busca porque ya ha encontrado. No es un logro, es un regreso. Un regreso a la atención natural, anterior al pensamiento, anterior al deseo, anterior incluso al yo. Ese ver sin buscar no se enseña, se redescubre cuando la mente deja de interferir. Y cuando eso ocurre, la vida cotidiana, tan común, tan simple, se convierte en un espejo perfecto de lo eterno. La respiración, el sonido del viento, una mirada, un gesto, todo revela lo mismo, la unidad de lo que observa y lo observado. El buscador que deja de buscar no se convierte en alguien iluminado, desaparece como identidad. Ya no hay yo observando, sino pura observación. Esa diferencia es sutil pero absoluta. Mientras haya un yo que observa, hay dualidad, sujeto y objeto, observador y observado. Pero cuando la atención se libera del sentido de autoría, la dualidad se disuelve, y lo que queda no puede dividirse. No es una experiencia que se tenga, es la vida misma reconociéndose como conciencia. Este estado de ver sin buscar no tiene dirección moral ni propósito trascendente. No busca salvar al mundo ni entender los misterios del cosmos. Simplemente ve. Y en esa visión sin intención, todo encuentra su lugar natural. El dolor ya no es enemigo, el miedo deja de ser obstáculo, la duda se convierte en parte del fluir. Todo es permitido, porque todo es comprendido sin palabras. La conciencia no necesita cambiar lo que observa, su sola presencia transforma. El mayor secreto del despertar es que nunca hubo nada que despertar. Solo la mente soñaba que estaba dormida. Solo ella se inventó un camino para regresar a casa, sin ver que nunca salió de ella. Cuando la búsqueda cesa, la mente se disuelve como un sueño al amanecer, y la conciencia permanece, silenciosa, intacta, eterna. El falso amanecer termina, la imitación de la luz se desvanece, y lo que queda no es una nueva luz, sino una claridad sin brillo, sin límite, sin nombre. En ese ver sin buscar, todo se revela. La verdad deja de ser un misterio, porque el misterio era el velo creado por la búsqueda. Lo que se buscaba, era quien buscaba. Y cuando ese reconocimiento acontece, la ilusión pierde sentido, el ego se rinde, el demiurgo deja de gobernar. Lo que queda no es una victoria espiritual, sino una rendición absoluta ante lo que siempre fue.
Un silencio tan vasto que no necesita confirmación, una claridad que no depende de ninguna forma. Allí, donde termina la búsqueda, comienza la libertad. No una libertad que se gana o se alcanza, sino la libertad que siempre estuvo allí, oculta detrás del movimiento de la mente. Ver sin buscar es recordar lo que nunca se perdió, la presencia que mira todo, incluso la ilusión de que algo falta. Cuando el buscador ha cruzado las sombras y las luces, cuando ha visto la falsedad en la oscuridad y la trampa en la luz, algo silencioso se revela, la verdad no necesita brillar. No es un resplandor que deslumbra ni una voz que promete. No es una cumbre, ni un logro, ni un estado elevado. Es lo que queda cuando todo lo demás se desvanece. Es la conciencia pura, sin forma, sin pretensión, sin deseo de ser algo. Es el fondo inmóvil que ha estado detrás de cada experiencia, observando, esperando, siendo. El despertar real no produce euforia, ni poder, ni visiones grandiosas. Es más bien un despojo, una desnudez. Es el momento en que la mente, agotada de tanto buscar significado, se derrumba ante la evidencia de que nada necesita tenerlo. Lo que el ego veía como el camino espiritual se revela como un juego de espejos donde solo se contemplaba a sí mismo. Y cuando ese juego termina, lo que aparece no es una nueva versión del yo, sino la ausencia total del yo. La verdad no es una conquista personal, porque quien conquista, quien reclama, quien afirma haber despertado, no ha visto todavía. La verdadera liberación no es una victoria, es una disolución. No hay gloria en ella, ni reconocimiento, ni historia que contar. De hecho, al llegar allí, el llegar deja de tener sentido. No hay nada que alcanzar porque nunca hubo distancia. El alma descubre que todo lo que buscó, Dios, la iluminación, la paz, la eternidad, estaba en la simple conciencia de estar presente. No en el pasado ni en el futuro, sino en el instante que nunca se fue. Ese instante es tan silencioso que el ego lo pasa por alto, tan ordinario que la mente no puede apreciarlo, tan sutil que solo el corazón que ha dejado de resistir puede reconocerlo. La verdad que no brilla es incómoda para el ego porque no ofrece recompensa. No promete poder, ni control, ni destino. Es humilde, invisible, inmutable. No se anuncia, no enseña, no seduce. Simplemente está. Y esa quietud desarma a la mente, que durante toda su existencia ha vivido en movimiento, intentando comprender y dominar. Cuando finalmente se enfrenta a algo que no puede poseer, colapsa. Ese colapso es lo que los sabios llamaron iluminación. Pero incluso ese término es engañoso, porque sugiere una ganancia. No se gana nada, se pierde todo lo que no era real. La conciencia que descubre su propia naturaleza deja de ver el mundo como un lugar de separación. Entiende que no hay una fuera ni una dentro, ni una lucha entre el bien y el mal, ni una guerra entre el alma y la materia. Todo forma parte del mismo sueño. Y sin embargo, ese sueño sigue teniendo belleza, porque ya no se le teme ni se le idolatra. La vida continúa, pero ahora sin peso. El bien y el mal dejan de ser categorías, son solo movimientos dentro del mismo océano de conciencia. Las olas suben y bajan, pero el fondo permanece inmóvil. La mente siempre ha confundido la verdad con el espectáculo. Espera fuegos celestiales, visiones, éxtasis, revelaciones. Pero la verdad no necesita anunciarse, porque no tiene opuesto. La luz y la sombra existen en relación, la verdad está más allá de ambas. No es algo que pueda verse, porque es aquello que permite ver. No es algo que pueda conocerse, porque es aquello que conoce. Por eso los antiguos decían, el ojo no puede verse a sí mismo. La conciencia que se reconoce no lo hace como objeto, sino como el campo donde todos los objetos aparecen y desaparecen. Cuando se alcanza este punto, el silencio se convierte en el lenguaje más puro. No hay necesidad de afirmaciones, de mantras, de rituales. Todo lo que alguna vez se creyó necesario se disuelve. No porque sea falso, sino porque ya no se necesita. Las prácticas eran escaleras, y una vez vistas las nubes, la escalera ya no importa. El alma vive, pero no busca. Actúa, pero no se identifica. Ama, pero no posee. Habla, pero no pretende convencer. Cada gesto se vuelve transparente, sin huella, sin pretensión. La vida sigue fluyendo, pero el yo ya no reclama autoría. La verdad que no brilla se manifiesta en lo cotidiano, en el sonido del viento, en una respiración tranquila, en un rostro cualquiera en la multitud. No se distingue del mundo, porque es el mundo, sin la historia que lo cubre. Y es entonces cuando el misterio más grande se revela. Nunca hubo una prisión. El demiurgo,
el ego, la ilusión, todo eso era parte del sueño necesario para recordar. No había que escapar de nada, porque nunca se estuvo encerrado. La búsqueda fue el velo, y la rendición, el acto de quitarlo. El alma que llega a este punto no se siente iluminada, se siente libre de toda necesidad de serlo. No necesita demostrar, ni enseñar, ni defender la verdad, porque ha comprendido que la verdad no pertenece a nadie. Se convierte en un testigo silencioso, un espacio donde la vida ocurre sin resistencia. Su mirada ya no divide, su mente ya no exige, su corazón ya no teme. No hay arriba ni abajo, no hay antes ni después, no hay sendero ni meta. Solo esto, lo que siempre ha sido, lo que nunca podrá perderse. El viaje termina donde comenzó, en la conciencia que observa. Pero ahora, esa observación no pertenece a un individuo. No hay yo que observe. Solo hay ver. Solo hay ser. Y en ese ser sin brillo, sin esfuerzo, sin nombre, todo lo que alguna vez pareció misterio se vuelve evidente. La vida, la muerte, el sueño y el despertar son solo reflejos en la superficie de lo eterno. La verdad no necesita brillar porque no compite con la oscuridad. Es lo que permite que ambas existan. La última trampa del demiurgo no era la oscuridad, sino la luz que fingía ser verdad. Y al verla, al reconocerla, al atravesarla sin miedo, el alma recuerda su origen. No en los cielos, ni en los templos, ni en los libros, sino en el silencio que sostiene cada respiración. Ese silencio es la verdadera luz, la que no enceguece, la que no promete, la que simplemente es. Y allí, en ese vacío pleno, todo termina. No porque se haya alcanzado algo, sino porque no queda nada que alcanzar. La verdad no brilla, pero ilumina todo.